La siguiente ponencia es de Alexander Alvarado. Él es un ingeniero de materiales de la Universidad Nacional de Trujillo. Tiene un posgrado en Administración de Negocios, 8 años de experiencia en minería. Actualmente se desempeña como gerente de ventas y operaciones en Weir Esco. Aquí le dejamos a Alex Alvarado. Gracias, Juan, y gracias a los que se encuentran ahora mismo reunidos para este meeting, para esta reunión, que considero bastante importante porque compartimos un poquito de lo que sabemos, ¿no? De lo que hemos aprendido. A lo largo de mi trayectoria profesional, personal, me he topado con bastante bibliografía con lo que respecta a lo que es de repente ciencia de los materiales. Es una disciplina que empecé en la universidad y que poco a poco me fui dando cuenta que este conocimiento era seguramente importante para poder crecer profesionalmente y, por qué no decirlo, también adquirir habilidades en lo personal. Dentro de este caminar me topé con algunos profesores, con alguna bibliografía, y hay una que me llamó mucho la atención. Fue en el año 2012. Y justo es el tema que voy a tocar ahora mismo, que se trata del gobierno de personas. En ese año me hicieron una pregunta a aquel profesor, que utilizaban bastante esta teoría. Su nombre es Manuel Baltázar, que utiliza la teoría, una de las teorías de Juan Antonio Pérez López, que es un profesor, fue un profesor del IESE, una escuela de negocios, y también estuvo pues en Harvard, en diferentes universidades, abordando el tema de la persona como aspectos antropológicos en las organizaciones, tema de negocios, y me importó mucho cómo abordaban el tema de persona. Hicieron una pregunta muy básica. ¿Qué es una persona? Si nosotros, claro está, pretendemos dirigirla. Y en ese momento salieron muchas opiniones, muchas maneras de pensar. Obviamente, el tiempo de la reunión seguramente no permite mucho interactuar, solamente es de 15 minutos, pero voy a intentar resumir esta primera parte, la que yo diría, que le he tratado de sintetizar lo más que se ha podido, y seguramente al final voy a dar un salto para que se entienda que va a haber un vacío y qué responsabilidad haya de nosotros poder desmenuzar en la medida que tengamos un poquito de interés por descubrir. ¿Qué o quién es el hombre? Parece algo que es ajeno a nosotros, de acuerdo a la disciplina que manejamos. Parece, pero dirigimos personas. En ese momento dije, ¿por qué tendría que saber de esto? No lo entendía, a pesar que la respuesta caía de madura y era obvia. Bueno, han intentado, obviamente, definir o dar algunas opiniones acerca de lo que es o quién es el hombre. Para Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. Para Nietzsche, el hombre es una enfermedad del hombre. Para Nietzsche, el hombre es para Sartre, el hombre es una pasión inútil. Es decir, para los antiguos griegos, el hombre es un animal razonable o político. Entonces, vemos que hay diferentes respuestas que damos a estas cuestiones. Y sin embargo, esta respuesta es crucial, diría yo, porque si no tenemos claro lo que es el ser humano, podemos terminar destruyéndolo.
tratamos a las demás personas como, bueno, según las nociones que nosotros tenemos o las respuestas que tenemos sobre ellas. Ya lo decía Sócrates, la verdadera sabiduría empieza por el conocer uno mismo, ¿no? Por el conocerse. Y tenemos una tarea importante, creo, ahí por tener. Y pienso yo que no podemos aceptar como verdad todo lo que se nos diga. Conviene ponernos a pensar. Si no, nos hubiéramos quedado seguramente con algunos conceptos que acabo de enunciar hace un momento. Es imposible, diría yo, avanzar en el estudio de las organizaciones sin responder esta pregunta. Y pues este punto de partida ya traía una controversia entre los filósofos y los científicos. Entonces, sucedía que intentábamos dar una respuesta. Es que no podemos, yo diría, evitar enfrentarnos a ella. Y la contestamos, sí, la contestamos, pero de una manera implícita, ¿no? Como si fuera tácito, como ya, si otras personas ya lo hubieran hecho, a mí no me toca pensar en eso. Toca avanzar, ¿no? Y bueno, los líderes, directores, ejecutivos, etcétera, terminan por actuar, actúan en base a estos supuestos. Y bueno, entonces, si no nos hemos puesto a pensar, ponemos en bandeja también a que otros piensen por nosotros las cosas que realmente merecen la pena. ¿Quién es la persona? Y bueno, a pesar de las diferentes respuestas que se han dado seguramente entre filósofos y científicos, hay algunas cosas en que sí están de acuerdo. La persona es un ser inacabado. Inacabado, imperfecto. No quiere decir que esté mal hecho, sino que crece. Tiene en sus manos su propio destino y debemos lograrlo con la acción, porque obviamente no la tenemos por dada, ¿no? El éxito, lo que nosotros querramos llegar, no lo tenemos, lo tenemos al frente de nosotros y tenemos que ir por él. Obviamente es un ser dependiente y como ser dependiente, pues el hombre no puede alcanzar su plena satisfacción, ¿no? Sin las demás personas o una realidad en sí misma que la rodee. El hombre tiene como condición ser mortal. Es el único, diría yo, ser que sabe que va a morir, ¿no? Estos son algunos puntos que tienen un acuerdo y que en cada punto hay un desenlace. Vamos a ir con el primer punto, que es un ser inacabado e imperfecto. Entonces, respondiendo a esta pregunta, ¿quién es el hombre? Es un ser inacabado e imperfecto, que pareciera que diríamos a priori que está mal hecho, y él había dicho que no, sino que al ser un ser inacabado e imperfecto, significa que le falta crecer, ¿no? Va de menos a más, en la mayoría que se podría ver, ¿no? Nace, pues obviamente crece, envejece, ¿no? Va de menos a más en el orden natural de las cosas, diría yo. No estamos plenamente satisfechos, tenemos carencias, obviamente, las vivimos a diario, vamos a entrar ya a ese terreno. Nos hace falta cosas, ¿no? Entonces, no estamos realmente completos y vamos siempre por algo que nos complementa, porque nos falta. En conclusión, diríamos que tenemos necesidades. Tenemos necesidades.
Y de acuerdo a las necesidades que tenemos, hay una dimensión a la que aborda esto. Tenemos necesidades materiales, o en la bibliografía de este libro, Gobierno de Persona de Manolo, diría psicocorpóreas. Acá podemos explayarnos mucho más. Esto está para incluso media hora más para solamente hablar de necesidades y dimensiones, pero vamos a tratar de sintetizarlo, ser más directos de repente al tratar de dar algunos ejemplos. En el tema de las necesidades materiales, las vivimos a diario, desde pues alimentarnos hasta vestirnos. Tenemos esa necesidad. Y cuando enfermamos, pues tenemos la necesidad, obviamente, nuestro cuerpo es el que sufre. Necesitamos estar bien y por lo tanto necesitamos medicamentos. Entonces hay un mínimo, diría yo, de bienestar que necesitamos tener para alcanzar esto y suplir esta necesidad. Cuando nosotros suplimos las necesidades materiales, sentimos placer. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros suplimos esta necesidad, tenemos placer. Y cuando no la suplimos, cuando estamos insatisfechos o cuando no podemos obtener esto, sentimos dolor. Dolor. Esta necesidad se suple con el tener, se ejercita con el tener. Tienes, ¿no? Vestido, tienes alimento y en la medida, obviamente, que sea mejor o peor para ti, digamos, este tipo de bien, vas a suplirlo en mejor o menor manera, ¿no? Tendrás más placer o menos placer, o en su defecto tendrás pues esta carencia y dolor, ¿no? Si no tienes comida, pues algo te tendrá que doler, ¿no? Tendrás que enfermar incluso. Esto desde los ejemplos más sencillos, tener pues un auto, la necesidad de movilizarse, ¿no? Tener 3 autos, tener 5 autos, tener 3 casas, tener abrigo, tener la marca, material. Lo ejercitamos siempre con el tener. El otro lado es el lado cognoscitivo, necesidades cognitivas. Y esta dimensión se suple con el saber. Y seguramente tiene que ver con el tono de esta reunión. Queremos saber más. Queremos saber qué está pasando. Y esto creo que lo vamos ejercitando en el día a día desde que somos niños, ¿no? Desde que vamos a la etapa pues, del jardín, ¿no? Preinicial a veces, lo que es el colegio, lo que es la universidad, los posgrados, las maestrías, postdoctorados, los títulos por haber. Y acá viene, cuando se suple esta necesidad, nosotros lo que sentimos es mayor seguridad. Sentimos mayor poder incluso. Y acá viene la famosa frase, saber es poder, ¿no? Entonces, tenemos nosotros estas necesidades y tenemos estas dimensiones. Sin embargo, también nosotros, de acuerdo a nuestra naturaleza, ¿no? Decimos, ¿por qué yo tengo necesidades materiales y cognitivas? Obviamente porque tienes lo que significa la naturaleza, el modo de ser, tenemos el cuerpo y la inteligencia. Un cuerpo que necesita alimentarse, un cuerpo que necesita vestirse y un cuerpo que cuando enferma necesita pues estos bienes también materiales que son pues medicina, antibióticos, cuando ya vas, digamos, deteriorando ese cuerpo. Incluso el hacer ejercicio, el comer sano, tienen que ver con este tipo de necesidad. Y porque tenemos un cerebro, porque tenemos inteligencia, tenemos esta necesidad cognitiva en el ámbito del saber. Entonces, se nos es dado por naturaleza estas necesidades y tenemos una dimensión para poder suplirlas. Yo diría, vamos a ir aquí, que viene, hay una teoría que apoya
a lo que voy a entrar en un momento. Sócrates. Sócrates decía que nadie hace el mal deliberadamente, sino por ignorancia. Es decir, soy ignorante respecto a mi propio bien. Si hago el mal es porque no conozco el bien, porque si conociera el bien, solo podría hacer el bien. ¿Qué es lo que trata de hacer alusión Sócrates? A una actitud moral que solo se explica por el conocimiento, que es la razón. Entonces, habíamos explicado hace un momento que teníamos el tema del cuerpo y la inteligencia. Sócrates pensaba que si nosotros supiéramos el mal que hacemos, no lo haríamos. Y que obviamente esta ignorancia es el mal. Vamos a ver. Luego entra Aristóteles y dice lo siguiente. La razón no nos mueve necesariamente a la acción. La persona está dividido entre sí. Sabe teóricamente lo que es bueno, pero termina haciendo lo contrario, que es el mal. Y recuerdo un ejemplo que una vez me citó un profesor, que te acuerdas cuando tenías un examen lunes, probablemente temprano, 7 de la mañana, y pues tenías que estudiar, ¿no? Tendrías que haber estudiado el fin de semana o 2 semanas antes. Y terminas por procrastinando, diría yo, o a veces pues malgastando el tiempo y terminando estudiando incluso el mismo día temprano, ¿no? Sabías que tenías que hacerlo, pero sin embargo sabías que tenías que levantarte temprano para estudiar, pero hay algo que te impide hacerlo. Sabes que es bueno levantarse temprano para estudiar. Sabes que es bueno aprobar ese examen. Pero pasa algo en ti que no te permite tomar esa acción. Independientemente que sabes que es bueno que lo hagas. Entonces, el conocimiento teórico no es suficiente para alcanzar el bien. Ojo que estoy dando un salto tremendo, porque estoy hablando ahora mismo de lo que es bueno y mal. Estamos categorizando seguramente. Estamos entrando seguramente en un tema moral que he dado un gran salto, pero es necesaria esta parte, porque acá indica Aristóteles que hay una parte que nos mueve, hay algo que necesitamos y no necesariamente el conocimiento teórico es lo que nos va a hacer movernos. Entonces, aquí Aristóteles introduce el tema de la voluntad. La voluntad. Entonces, aquí ya el cuadro se completa, diría yo, en lo que es la naturaleza y vamos a tener una parte que es la voluntad. Entonces, el ser humano tiene cuerpo, inteligencia y voluntad para completarlo. Y teniendo esta naturaleza, este modo de ser, tiene necesidades. Esta necesidad, incluso esta parte, yo diría, de la voluntad, es la principal, por no decir la más importante, no tratando obviamente de categorizar, porque obviamente el comer, el vestir, el saber son importantes. No quiero categorizar quién está encima de otra, pero yo diría que el tema de la voluntad es el más importante. Habría que desarrollar lo que es la voluntad, habría que desarrollar esta necesidad afectiva que nosotros necesitamos, y había que desarrollar esta dimensión en la que se da. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros todos los días le damos al tener. Tenemos que alimentarnos, tenemos que vestirnos y ejercitamos en gran medida el cuerpo, ¿no? En ese sentido, le damos al cuerpo lo que nos pide, vamos a decirlo así. En el tema del saber, obviamente también, tenemos que trabajar, nos agenciamos, buscamos bibliografía, estudiamos y ejercitamos esta parte, esta dimensión. Yo preguntaría cómo ejercitamos el tema de la voluntad.
Es una pregunta que quiero dejar hoy abierta, porque no he venido con las respuestas. Porque creo que siempre, o casi siempre, no siempre, hay que generar esta curiosidad o duda. Ya lo hablaba en la ponencia anterior, Giovanna. Hay algo que está fallando. Si tenemos los recursos, ¿qué es lo que nos hace falta para poder hacer las cosas? Obviamente, teniendo como base que sabemos, ¿no?, lo que hacemos, ¿no? Sabemos, en teoría, lo que tenemos que hacer. Entonces, hay una parte dentro de nuestra naturaleza que necesitamos empezar a verla y ejercitarla. Y tiene que ver con una necesidad, ¿sí?, que va a generar, y tiene que ver también con la dimensión en la que se va a atender, que es el hacer y el dar, que seguramente será motivo para un capítulo 2. Y quiero terminar esta ponencia con esta frase que me gusta mucho y que me aterroriza también cuando no sabemos que no sabemos, ¿no? Hay muchas cosas que no sabemos que no sabemos. Pero bueno, voy a leerla. El verdadero mal es la ignorancia, decía Sócrates, pues es el típico mal que haces sin darte cuenta. Y si no te das cuenta, no puedes aprender. Quiero dejar esta ponencia con esta reflexión e invitar a los que puedan escuchar a ponerse a pensar un poquito más en lo que merece la pena, ¿no? Que justamente son las personas que nos rodean y a las cuales nos dirigimos en todo momento. Esto fue la primera parte de Gobierno de Personas y muchas gracias. Gracias, Alex. Excelente ponencia.